Gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar. El tema de hoy es un poquito, ¿cómo decirlo? Extraño, raro. Pero desde hace ya tiempo traigo en mi corazón esto. Pensaba darlo la semana que viene, pero ahorita se van a enterar cómo va a estar el asunto el día de hoy. Y vámonos directo con el título, porque sí, vamos a empezar hoy con el título. Y el título es Fe y Voto. La voz de los creyentes en las elecciones. ¿Por qué el título? Bueno, para los que son de otros países que nos siguen, gracias por seguirnos en primer lugar. Y si estás en otro país, en México, la próxima semana vamos a votar por varios representantes de nuestro país, aquí en México. Y son bastantes los cargos que se van a votar. El principal, claro, es el presidente de la República, la máxima autoridad de nuestro país. Y tenía inquietud en hablar sobre esto porque hay cierta confusión con muchas cosas. Y es interesante saber que la mayoría de nosotros no conocemos las cosas básicas sobre esto. Y no te voy a dar una clase sobre el voto, de por qué hay que ir a votar y todo eso, aunque sí, pero más se refiere a otras cosas. Lo primero que voy a sacar el elefante rosa, como dicen, de la habitación. Vamos a sacarla de aquí. Y es esta parte. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, te lo voy a poner en pantalla completa, indica en el artículo 130 constitucional: los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Y esta es la parte que quiero que pongan más atención. No podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Eso es lo que marca la ley de nuestro país, los que somos mexicanos. Así que si esperabas que yo te fuera a decir por quién vas a votar, estás muy equivocado. Y de hecho, este detalle en la congregación nada más lo he tenido un par de veces, pero ahora que soy un maestro de un instituto bíblico, híjole, no tienen ni idea cuántas veces me preguntan: ¿por quién hay que votar, maestro? ¿Dónde hay que votar, maestro? Por este sí, ¿verdad? Y me dan sus argumentos y esperan que yo los valide o que los asiente. Y siempre me les quedo viendo y ¡ay, qué interesante tu conclusión! Pero estoy bien. Y yo así como que pues díganos que no sé qué. Y precisamente por esta ley que está aquí, no puedo hacer ningún comentario al respecto. ¿Por qué? Soy ministro de culto. Ahora, ¿no sabes qué es un ministro de culto? Bueno, te invito a que vayas a la Constitución Política de nuestro país y ahí vas a descubrir a qué se le denomina ministro de culto. Viene en la Constitución, viene bien claro. Afortunadamente las leyes de nuestro país están bien escritas, tienen sus detalles, pero bueno, eso no es tema de otra conversación. El asunto es de que yo no lo puedo hacer. Ahora, un pequeño de historia, a lo mejor porque estoy metiéndote todo con estas cosas. Yo soy un poquito, ¿cómo decirlo?, obsesivo con ciertas cosas. Y en parte es por mi condición como estar en el síndrome del espectro autista. Tengo ciertas cositas que luego se me pueden volver obsesión. Una de esas cosas ha sido de que cuando me entero de qué derechos tengo y qué privilegios tengo, pero también qué es lo que tengo que hacer, quiero leerlos, quiero saber qué es eso. Y nada más te platico esta historia. Yo cuando ingresé a la preparatoria, a todos nos regalaron un librito. Bueno, nos dieron nuestro kit de bienvenida. Algunos hasta tarjetitas que hicieron algunos alumnos de otras generaciones, que era de una clase. Quería pensar de que era de buena fe, pero no, era por obligación de otra clase para ellos. Y entre esos regalos, una parte de la universidad nos daban algo que se le conocía como legislación universitaria. Y yo era la primera vez que leía algo así, decía, oye, que esto está interesante, era un librito gruesecito.
Y me emocioné más cuando vi que traía la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y creo que soy de los pocos que ha leído ese librito. Lo leí rapidísimo, lo leí lo más pronto que pude porque quería saber a qué tenía derechos y cuáles eran mis obligaciones dentro de la legislación universitaria. Porque estaba la Carta Magna de nuestro país, que es la Constitución, y aparte los derechos que yo tenía como estudiante universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para que veas qué tan friki era, durante 2 meses estuve cargando ese librito en mi mochila. Y lo leía seguido. Y sí, a lo mejor uno de mis compañeros de la preparatoria que a veces ven estas predicaciones. Sí, yo traje por 2 meses en mi mochila la legislación universitaria. ¿Por qué? Porque me interesaba saber qué era eso, lo que te había comentado. Mis privilegios y mis derechos y también mis obligaciones. Así que cuando empecé a oír de que un ministro de culto, un pastor, una persona que se dedicara al servicio en la iglesia de forma cotidiana, no podía hacer esto, como lo que te acabo de leer en pantalla del artículo 130 constitucional, me lo tomé muy en serio, como muchas cosas. Y les digo, no sé si es por esta obsesión que tengo por el síndrome que padezco, o simple y sencillamente soy un matado, un ñoño, como quieran decirlo, de las leyes. Pero hay otra ley que también nos gobierna a nosotros los que estamos a cargo o tenemos un cargo en la congregación, en la iglesia. Y es la ley, y te la voy a poner también para que no veas que estoy mintiendo, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. En su artículo 29, en la primera parte, nos dice: los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Lo refuerza. Y si nunca lo has leído, te invito a que lo leas, son documentos públicos obviamente, porque hay cosas muy interesantes ahí que creo que nos pueden hacer sentido a algunos. Y tú dirás, ¿por qué me estás contando esto, Sam? Pues simplemente me hubieras dicho, no puedo, y ya, se acabó. Porque no sé si sabías que hay varias reformas que se están haciendo y que están constantemente cambiando. Y a lo mejor las leyes que antes creías que tenías derecho, ya no las tienes, y algo así. Y hay una ley más que te quiero compartir, que es precisamente lo que viene con todo esto de mi plática del día de hoy. Y es una que está en el artículo 36 constitucional. Y quiero que la leamos juntos, igual, lo voy a poner en pantalla completa. Dice, son obligaciones del ciudadano de la República, y enlista varias, pero yo quiero centrarme en el punto 3, que es votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato en los términos que señala la ley. Lo vuelvo a repetir por si no quedó claro. Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato en los términos que señala la ley. Son obligaciones del ciudadano. Y así como que, wow, no sé si tú sabías eso, de que como ciudadanos mexicanos tenemos la obligación de ir a votar. Y ya están añadidas ahí algunas reformas a este artículo, que la más reciente se dio hace unos añitos apenas. En este gobierno, de hecho, fue cuando sucedió una de ellas, que se agregaron algunas cositas ahí. Pero el punto de esto es de que no sé si sabías que tenemos obligaciones como ciudadanos mexicanos. Y eso que tiene que ver con la palabra de Dios y todo, no tienes idea cuántas cosas tienen que ver. Ahora, rápidamente un comentario que me parece triste y a la vez que creo que debemos de tener muy en cuenta. Estas obligaciones, como la vimos, no tienen realmente alguna sanción si no se cumplen. No la tienen. No pasa nada si no vamos a votar. No hay una sanción como ciudadanos.
Y por ahí hay iniciativas de ley que están tratando de hacer que tenga una sanción, porque desgraciadamente la mayoría de nosotros, no me pasa nada si no lo aguanto, no lo voy a hacer. Y es bien triste que si no hay sanción, pues no lo hago, aunque sea mi obligación. Y desde ahí quiero empezar a poner esto, porque eso no habla bien de un hijo de Dios. Hacerlo nada más. Si no me castigan, no lo voy a hacer. Ahí está denostando tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué tan lleno del Espíritu Santo estamos? Ay, pero no pasa nada. No pasará nada en los términos que acostumbramos a ver, pero en el mundo espiritual pasa, y pasa muchísimo. Y es ahí donde entra esta parte. Sí, es una obligación ir a votar. No nos pasa nada si no lo hacemos, así es. Pero la Biblia es muy clara en esto, y aquí a lo mejor muchos podrían preguntarse esto que te voy a poner en pantalla. ¿Por qué obedecer la ley de los hombres? Eso es la ley de los hombres, o sea, y la ley de los hombres, la ley de Dios está por encima de cualquier ley de los hombres. No deberíamos de perder el tiempo y deberíamos de estar predicando otras cosas. Pues precisamente porque la ley de Dios es superior a la de los hombres. Es que te quiero dar la plática del día de hoy. Porque hay muchísimas citas, y de hecho quería aventarme casi todas para que vieran cuántas había, pero no nos iba a alcanzar el tiempo, me iba a alargar muchísimo con esta plática. Pero la Biblia está llena de exhortaciones a obedecer la ley, y la ley de los hombres, no solamente la ley de Dios. Porque hay algo bien interesante. Vamos a Romanos 13, 1 y 2. Fíjense lo que dice ahí. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Y no está hablando de un gobierno eclesiástico, o sea, en la iglesia, ni nada. Está hablando del gobierno terrenal, del gobierno mundano, como algunos le llaman. Aunque ya vimos que de mundano no tendría nada si Dios fue el que lo puso. Dice, pues toda autoridad proviene de Dios. Y es ahí donde empiezan las cosas interesantes. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Y es un poquito complicado a veces entender esto, porque dices, pero ¿y los gobernantes malos? Yo conozco gobernantes que hasta persiguen a la iglesia. Yo conozco a gente que es muy mala. No los de este partido, no los del otro partido, los de izquierda, los de derecha, los del centro, los de donde tú quieras. ¿Cómo es posible eso? Eso no está bien, eso no está bien. No, la Biblia no se equivoca. La palabra de Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y, de nuevo, toda autoridad está puesta por Dios. Y dice, toda autoridad todos nosotros debemos someternos a su autoridad. Y a lo largo de esta plática vamos a ver cómo, por más que tratemos de salirnos, esto no va a ser posible. Versículo 2, fíjate, aquí es donde empieza lo interesante de esto. Dice, por tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. ¡Wow! No hay consecuencias según la Constitución. Ahorita no sé si pasan las reformas que se dieron o si ya no van a pasar, ya no pasaron. No, realmente ya no me puse a investigar bien. Investigando esto me di cuenta que estaban estas iniciativas. Pero ya viste cómo en el reino espiritual sí hay consecuencias por no someternos a la autoridad, por estar en contra. Está hablando de rebeldía. Y aquí lo más grueso es que estamos siendo rebeldes no contra la autoridad de este mundo, sino contra Dios mismo. Es decir, estamos rechazando la autoridad de Dios.
Y esta parte que te estoy dando, esta plática que te voy a dar hoy, es un fragmento de una clase que doy que se llama Cobertura Espiritual en el instituto. Y desde la primera clase hasta la última es un recordatorio constante de que debemos de obedecer, de que debemos de ser obedientes. A Dios claramente, pero más a nuestras autoridades. Y muchas veces, muchos de los problemas que tenemos en todos los sentidos, tienen más que ver con nuestra rebeldía en contra de las autoridades que contra algún pecadillo por ahí que no nos acordemos. Porque está bien claro ahí y serán castigados. ¿Por qué? Porque no estamos yendo en contra de esas personas. Y es la parte que quiero dejar bien en claro. Estamos yendo en contra contra lo que Dios instituyó. Ir en contra de Dios, wow, suena ya algo muy fuerte y es lo que estamos haciendo cuando no obedecemos. Y aquí quiero darte un tip muy básico y lo pongo ahí en pantalla completa. Dice, si aprendemos a obedecer a Dios, no tendremos problema en reconocer su autoridad en otras personas. Si aprendemos a obedecer a Dios, no tendremos problemas con reconocer su autoridad en otras personas. El problema es de que no aprendemos a obedecer a Dios. Por eso nos cuesta trabajo obedecer la autoridad representada en otras personas. Pero es que el presidente sí es lo que sea, pero es una persona que fue puesta por Dios. No es cierto, fue puesta por elección popular. Cuando Dios quiere que alguien llegue, va a llegar. Sea como sea. Porque para Dios nada es imposible. Y no hay nada que esté fuera de su voluntad. Entonces, híjole, tenemos un problema aquí y no tiene nada que ver con Dios, más ni el diablo tiene nada que ver. Aunque sí de repente el diablo trata de decirnos, no le hagas caso a ese cuate, ni siquiera sabe, ni es cristiano. Y cositas así que de repente nos llegan a meter a algunos. He oído a líderes religiosos decir muchísimas cosas en contra de las autoridades y digo, wow, no se están dando cuenta de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Porque no la estudian. Así de sencillo. Líderes religiosos, sí, líderes religiosos no conocen la Biblia. Ahora sabes por qué mi insistencia constante de lean la Biblia, estudien la Biblia, estudien la Biblia. Sí es por molestar, la verdad, pero la verdad también es porque vamos a cometer muchos errores si no lo hacemos, como esto que te estoy diciendo. Hay unas citas también que quería agregar que digo, por tiempo no las voy a hacer, pero están en Romanos 13, del 3 al 7. Pablo nos sigue hablando de obedecer a las autoridades. De si tenemos temor a la autoridad es porque tenemos algo oculto por ahí. ¿Por qué nos debería costar trabajo obedecer a la autoridad si todo va bien? Si estamos dando el fruto del Espíritu Santo, ¿por qué nos costaría trabajo? Y esta confrontación de Pablo es bien interesante porque habla más el asunto espiritual de nosotros, el tenerle miedo a la autoridad, el no querer obedecerla, que otra cosa. Leyes injustas han habido durante mucho tiempo. Pero entonces, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué hace esto? Hay una cosa que nos debemos de tener bien claro. ¿Y por qué el título también de esta plática? Y es esta parte que te voy a poner. Dice, la fe y la obediencia son inseparables, porque la obediencia es la evidencia de la fe verdadera. No puedes decir que tienes fe y no obedecer. Y no puedes decir que eres obediente si no tienes fe. La evidencia de una fe verdadera es la obediencia. ¿Por qué? Porque dices, bueno, lo dice la palabra de Dios, entonces lo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y yo le creo a Dios. Pero todos dicen que es injusto. Pues, ¿y qué importa lo que digan todos si la palabra de Dios dice eso? Yo le creo a Dios, no le creo a la gente.
Y hace un rato, unas horas antes, estaba escuché algo que me puso muy de malas, sinceramente. Y era una persona diciéndole una de las herejías más grandes que he escuchado. A lo mejor algún día hablaré de esto, un poquito más, porque me pareció interesante que conozcamos algunas bases cristianas fundamentales. Pero dentro de esta Dios me confrontó en algo muy personal y era esta parte de a veces mi actitud que tengo sobre algunas cosas por saber un poquito más. Suele revelar más lo que hay en mi corazón. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces el tratar de decir, yo soy muy listo y evadí la ley, o evadí esto, o pude darle un contraargumento a lo que está diciendo, me creo superior y a veces pienso que voy más para allá. Esto está revelando más tu conciencia y tu condición espiritual que otra cosa. Más que pensar que tuviste los argumentos para ganar una discusión. Y déjame decirte, así de fuerte como va a sonar, de que el ganar argumentos no nos va a acercar más al Padre. Al contrario, a veces nos alejan más del Padre. Porque es nuestra actitud la que importa. Y la sumisión es un claro reflejo del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? El cómo tratamos a los demás. Y yo sé que hay muchos memes muy divertidos que van en contra de los políticos, nuestros gobernantes. Y cosas que podríamos estar diciendo, hasta socialmente se ha vuelto ya hasta aceptable. Pero la realidad es de que Dios nos dice bien claro qué debemos de hacer. Y ahorita vamos a ver algunas cosas. Y a mí lo que me encanta de esta parte cuando entro a ver algunos versículos de esto que estamos viendo, me encanta ver la reacción de la gente, pero sobre todo cuando les digo de parte de quién lo están escribiendo. Y ahorita vamos a ver por qué dicen, bueno, Pablo era una persona ejemplar, un ciudadano modelo. Pues es obvio que dijera estas cosas que acabamos de leer y aquellas que te dije que se quedaron por ahí de tarea, ¿no? Por así decirlo. Pero una de las personas que tuvo más problemas con someterse a la autoridad es la que nos dice las cosas más interesantes acerca de esto. Y de hecho son los versículos que más voy a leer. Digo, no son los únicos, pero hay muchos más, pero por tiempo ya saben. Y es este Pedro del que te voy a hablar. Y Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado. Y aquí está interesante que ¿por qué debería yo de obedecer a las autoridades de este mundo? Pues ahí estará en amarillo, lo pongo grandote por si no se alcanza a ver. ¿Por qué deberíamos de hacerlo? Por amor al Señor. Punto. Y aquí se podría acabar ya la plática, aquí podría decir, vámonos, reflexionemos, oremos, vayan a votar y se acabó. Pero hay más todavía. Pero con este simple versículo deberíamos de decir, ok, lo dice la palabra. Eso es suficiente para mí. ¿Por qué? Por amor al Señor. Y habla bien claro de a quién, al rey. Ahorita aquí no hay rey, no vivimos en una monarquía en este país. En algunos países sí, aunque ya es más representativa. Pero habla muy bien de la máxima autoridad impuesta por hombres. Que ya vimos que no es impuesta por hombres, es impuesta por Dios. Toda autoridad es puesta por Dios. Por amor al Señor. Nada más con eso tendríamos por eso. Y el capítulo 2 de Pedro se empeña en decirnos tantas cosas. Les invito a que lo lean completo porque vale la pena. Vale la pena. Y más, les digo, viniendo de una persona que no se caracterizó por obedecer a las autoridades. Recordemos qué pasó cuando vinieron a aprender a Jesús. Aunque Jesús ya les había dicho muchas veces, me van a aprender, yo me voy a entregar voluntariamente. Alguna vez Pedro mismo dijo, no, ¿cómo crees Jesús? O sea, vamos a otro lado.
Vamos a la playa un ratito, se calman las aguas, organizamos acá un buen ejército y pues ya, no. Y mismo Jesús lo reprendió diciéndole, apártate de ti, Satanás. Ese Pedro que trató de defender a Jesús y se puso en contra de los soldados romanos. Ese Pedro es el que nos está diciendo, sométanse a toda autoridad humana, ya sea rey como jefe de Estado. Sométanse. Y más adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 18, dice lo siguiente. Ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan. No solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Yo sé que muchos se tratan de esclavar, no, ahí dice a los amos, ya no hay esclavitud, no, pero realmente en el contexto del cristianismo a que se está refiriendo Pedro, vamos a encontrar de que eran a las autoridades que tenían, que gobernaban por ellos. Por eso viene en el contexto. Y si no me crees, si no te diste cuenta, el versículo 12 es la continuación de este. Entonces, está hablando sobre lo mismo, sobre las autoridades, sobre nosotros. ¿Por qué debería de someterme a ellos? Pues ahí lo dice. Primero ya vimos por qué. Y aquí, pero es que son malos, no gobiernan bien, son unos tontos, son unos ineptos, son todos los adjetivos descalificativos que quieras ver. Pero lo que está marcado en amarillo es lo importante, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Y aquí tengo un pequeño truco y una as bajo la manga, porque empezarán a decir, a lo mejor, y esto lo hago con mis alumnos, yo sé que ustedes no tienen problema y lo aceptan claramente y sin problema, pero lo que hago con mis alumnos es que mira, Sam, estás leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, seguramente ahí tienes un truco y no está bien traducida y la descalifican. Pues vamos a leer varias versiones a ver qué nos dice en esa parte que está en amarillo. Vamos a ver, la Dios habla hoy. Dice, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos. ¿Así de claro? No solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos. En la Biblia de las Américas dice lo siguiente, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Ups. ¿Así de claro o quieren que sea más claro? Bueno, vamos a leer la Nueva Versión Internacional. No solo a los buenos y comprensivos, sino también, otra vez, a los insoportables. ¿A ellos hay que someternos? Sí, hay que obedecerlos. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Y de nuevo, perdón, pero es parte de la interpretación bíblica y es parte de las reglas de una buena interpretación bíblica. Vean quién lo está diciendo. Lo está diciendo Pedro. Y a lo mejor a veces soy muy cruel con Pedro porque digo siempre, es que no era bueno, es que esto, que el otro. Pero después del bautismo del Espíritu Santo ves a otro Pedro totalmente diferente. Y es ahí donde de nuevo, y sé que soy muy reiterativo con esto, donde veo mi vida y digo, ¿qué tanto estoy dejando crucificado a ese viejo hombre? Aquella persona que era antes, y estoy siendo transformado conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que realmente Dios me diseñó, para llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Qué fruto estoy dando? Y si no he cambiado nada y sigo aferrándome, pues así soy y así me moriré, pues habla de una mala actitud y habla de que quizá el Espíritu Santo no está gobernando tu vida. Una cosa más fuerte, quizá nuestra salvación no sea un hecho todavía real. Así lo pongo. ¿Por qué? Porque hay que dar fruto. Y una persona llena del Espíritu Santo
es una persona que va a dar fruto. Y una persona salva tiene el Espíritu Santo en él. Entonces van de la mano. Y ojo, el fruto no son obras buenas, no es portarse bien. El fruto va más allá. Quizás vuelva a retomarlo, ya tengo algunas pláticas de eso. Por lo menos 3 he dado en esta congregación. Y ahorita que estoy dando Espíritu Santo, pues mi mero mole. Porque habla de una transformación. Y créanme, primero Dios mismo a mí me confronta antes de que yo diga algo acá. Y me sigue confrontando. Y cada que doy esta clase, me sigue recordando de, ok, muy padre tu clase, pero ¿cómo vas con esto? ¿Cómo vas con lo otro? Y me doy cuenta de que, híjole, me falta muchísimo. Y entiendo por qué, de nuevo, Pablo decía, no pretendo alcanzarlo ya, sino que voy ahí. Algunos vamos pasito a pasito, otros van que parece que, wow, tienen apenas meses en caminar con Cristo y nos sobrepasan por muchas cosas, ¿no? Pero pues eso es simplemente el que han dejado que Dios se manifieste en su vida. Y Pedro continúa hablando, diciendo, versículo 19, capítulo 2 de Primera de Pedro, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Híjole, ¿cómo es eso de que Dios se va a complacer? O sea, ¿Dios es malo? ¿A Dios le gusta vernos sufrir? No. Pero cuando es por obediencia, entonces sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. No sé si lo sabías. Y si no, oh, noticia. Y se complace no porque suframos, se complace porque dice, ese es mi hijo que está obedeciendo, pese a que está recibiendo un trato injusto. Me está obedeciendo a mí. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer antes. De nuevo, nada más con este verso también podemos decir, pues ya no necesito que me des más de, voy a obedecer a nuestras autoridades, voy a obedecer a las personas que están ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice y Dios se complace. Dios se agrada. Nada más con eso deberíamos de tener, pero todavía hay más. Y hay una parte aquí donde podemos recordarlo. Y no me gusta hacer tanto hincapié porque ahorita te explico por qué. En el sentido de que si recibimos un trato injusto, ¿quién va a tener ¿cómo se llama? El que va a tener esta venganza, el que va a tomar cartas en el asunto va a ser Dios. Debemos dejárselo a Él. Pero una vez oí un comentario de una miembro de nuestra congregación que decía, yo ya lo voy a dejar en mano de Dios y que Dios me venga y que Dios los castigue y que Dios así como que, porque dice, Dios mía es la venganza. Yo dije, pues acabamos de descubrir el corazón de esa persona. Y sinceramente no creo que Dios haya intervenido ahí. ¿Por qué? Porque Dios defiende a su pueblo, no a gente que está buscando venganza. Entonces, si tú dices, bueno, sí, obedezco, que sean malos, pero Dios se me va a vengar. Reflexionemos. Porque recordemos que también en la palabra nos dice, ama a tu enemigo. No des mal por mal, sino al contrario, haz bien, aunque te hagan mal. Cosas imposibles dentro de nuestras capacidades, porque ¿a quién le gusta amar a su enemigo? ¿A quién le gusta dar bien por mal? A nadie. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando tenemos una verdadera relación con Dios, de lo imposible pasa lo posible. Y lo más padre, lo haces con gusto. ¿Por qué? Porque estás agradando a Dios. Porque Dios se complace. ¿Te acuerdas lo que nos dice Pedro? ¿Y qué crees? Pedro continúa. No, si el Pedrito andaba filoso ese día, yo creo. Escribe y escribe.
Versículo 21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Ups. Aunque eso signifique que tengan que sufrir. Tal, y aquí viene la clave de todo, y la pone bastante alta, tal como Cristo sufrió por ustedes, o sea, por nosotros. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Aquí podemos ponernos un poquito paranoicos y conspiranoicos en ese decir, y el Pedro no se atrevió a decir imíteme a mí como lo hizo Pablo. Pues hay gente que no, pero creo que fue muy claro. Y él se echó la soga al cuello ahí porque decirle, si Cristo sufrió eso, yo también lo tengo que hacer. Ese es el modelo. A lo mejor Pablo con su un poquito más léxico más desarrollado, pues lo pudo poner más claro. El punto es aquí de que debemos ser imitadores de Jesucristo. Y Jesucristo no sufrió trato digno, no sufrió un trato amable. Las autoridades eran corruptas, estaban sufriendo pues todo lo que un pueblo conquistado tenía que hacer bajo un imperio bastante malo y bastante injusto. Cobrando impuestos por todo, y si quieren les digo, vamos a encontrar muchas similitudes con algunos gobiernos de este mundo. Que a veces hasta se ven chiquitos a toda la injusticia que subió Jesucristo. Y aquí dice que debemos de seguir sus pasos, debemos de seguir su ejemplo. Debemos de obedecer. Obediencia. La Biblia también nos dice que a Dios le agrada más la obediencia que cualquier ofrenda. La ofrenda más cara, el diezmo más jugoso, lo que tú quieras, las más buenas obras. A Dios le agrada más la obediencia. Queremos ser un olor fragante a Dios, como dice la Escritura, obedezcamos. Y aquí podrás decir, bueno, es que el Pedro no sufrió como nosotros, no tenía tanta injusticia y todos. Vamos a regresarnos un poquito en estos versículos que hemos estado leyendo y quiero que leamos el versículo 17 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Y fíjense qué dice. Dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Pongo grande. De nuevo, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. En mi clase desgloso un poquito esto y casi me llevo media hora en darlo, pero tiene un razón el orden. Pero aquí voy a sacar lo más sobresaliente y lo que nos incumbe el día de hoy. Esta parte amarilla que dice honren al Rey podría sonar muy subjetivo, así como que, ay, pues sí, ya entendimos, ya ni modo, ya para qué nos sigues diciendo, ya lo entendí, ya ni modo. Pero quiero darte el contexto en el que dijo estas palabras, el que escribió estas palabras, Pedro. Porque si tú crees que no la sufrió, créeme, estaba mal. Estamos hablando de honrar al rey que mató a Jacobo, su amigo. Y había matado a más amigos de él. Al rey que los estaba persiguiendo para matarlos, que era Herodes Agripa I. Al rey que lo encarceló y que estaba por matarlo y por la intercesión del pueblo, de los cristianos de aquel entonces y por intervención divina pudo salir de la cárcel, pero al final lo terminaron matando. A ese gobierno decía Pedro, honren al rey. A ese rey, a Herodes Agripa I. Y que yo sepa, no nos está persiguiendo la máxima autoridad de nuestro país para matarnos. Y aunque así fuera, ahí está el ejemplo de Pedro, diciendo, honren al rey. ¿No te parece increíble?
Pero es que subió mi gansito de precio, pues honren al rey. Honremos a nuestras vidas. Es que ya nada más me puedo comprar la coca de 2 litros y no la de 4. Honren al rey. Claro, estoy siendo bien sarcástico, obviamente, con eso. Pero es que esto, pero es que el otro, no importa lo que esté pasando. Ya vemos el ejemplo de Pedro. Por eso es importante tener el contexto. Por eso es bien importante tener todo alrededor. Porque ahora nos damos cuenta de que no estaba diciendo las cosas por decirlas. Él estaba sufriendo un trato injusto impresionante. Y lo peor, los perseguían por nada. A lo mejor algún día vemos una clase de eso. Es bien interesante ver cómo se dio este complot contra los cristianos sin ningún sustento. De nuevo, todo está bajo el control de Dios. Había un propósito. Y aquí el punto tanto no es por quién vas a votar o qué características debe de tener el presidente o la persona para que votemos los cristianos. Es lo de menos. Sabemos que la persona que va a llegar al poder es porque Dios así lo quiere, porque Dios lo va a poner ahí. Entonces, ¿por qué salgo a votar? Te podría dar muchos argumentos de por qué es necesario y como ciudadanos tenemos esa obligación. Pero al principio te dije por qué. Porque nuestra Constitución, las leyes de este gobierno, nos dicen que debemos de ejercer el voto. ¿Y qué dicen todo lo que acabamos de leer? Obedezcamos a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque son puestas por Dios. No hay consecuencia, te digo. Qué triste que tengamos que obedecer solamente si hay consecuencias. Eso habla de que nos falta mucho por aprender mucho. Necesitamos ser más llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque simplemente con el hecho de que digan a Dios le agrada, lo tendríamos que ir a hacer. Aunque, si recuerdas las citas que acabamos de leer, sí hay un castigo por ahí. No quiero meterte miedo ni nada, pero lo más importante de esto es agradar a Dios. No porque el temor de que nos vaya a castigar, no. Y Dios no nos va a castigar. Simplemente van a ser consecuencias de esto. Yo lo entendí a la fuerza. ¿Por qué? Porque tenía que dar esta clase que te menciono. Y me di cuenta de todo lo que estaba perdiéndome por ser un terco que trataba de desobedecer. ¿Por qué? Porque no había consecuencias. Y créeme, no vale la pena pasar por eso. ¿Cuál es el objetivo de por qué estoy hablándote de esto? Te digo, no es para darte las características de por quién debes de votar. Es más, he escuchado a personas que dicen, vamos a orar por un gobernante conforme al corazón de Dios. Pues si nos ponemos estrictos con todo lo que te acabo de decir, cualquier autoridad que llegue es conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que esté ahí. No, pero yo me refiero a que sea como David y todo eso. Dios pone a quien debe de poner. Dios puso en autoridad a un mal gobernante, malo, que oprimió al que se llamaba su pueblo. Lo conocemos como el faraón. ¿Recuerdas la historia de Moisés? Y la Biblia es bien clara en eso. Dios lo puso en esa posición. Y lo más interesante, que ya alguna vez lo vimos, es de que Dios endureció el corazón de Faraón. Había un propósito. Y resumiéndote mucho esa parte, si no hubiera pasado eso, si no hubiera habido ese gobernante malo, nuestra salvación no se hubiera llevado a cabo. Así te la pongo. Entonces no importa el gobernante que llegue, es puesto por Dios. Entonces ya, ¿para qué salgo a votar? Y de nuevo, porque tienes que ejercer ese derecho. Es nuestra obligación ir a votar. ¿Ves que me debe de decir por quién? No. Es tu obligación también, y de cada uno de nosotros, ver las propuestas de cada candidato. Conocer quiénes nos van a gobernar y todo. También es nuestra obligación. Y de nuevo, esto le agrada a Dios.
Queremos ser obedientes en muchas cosas, pero en estas también. Empecemos por esto. Si quieren, te va a cambiar mucho la perspectiva. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la autoridad de Dios. Aunque pensemos que lo estamos haciendo con los hombres. No, tiene mucho que ver con la autoridad de Dios. Créemelo, va a cambiar. Y la verdad es bien triste ver cómo nos tienen en concepto la gente de afuera, la que no conoce a Cristo. De ahora se decepciona de nosotros, no hemos causado una buena impresión realmente. Hemos fallado en muchas cosas. Que en esta digan los principales que votaron fueron los cristianos, sería una parte interesante. Y quiero terminar con algo me encanta compartir, porque habla de los cristianos del siglo II, los cristianos de la iglesia primitiva. Ya no estaban los apóstoles, ya tenía un buen rato que ya no había ninguno de ellos. Perdón, y seguían siendo perseguidos. Pero había algo que los resaltaba, algo que los ponía dentro de la mirada y boca de todos. Y esto que te voy a presentar ahorita es un escrito de una carta dirigida a Diogneto. No, realmente no se tiene mucha información. Este texto es bien impresionante. Apologéticamente tiene muchas cosas interesantes. No se sabe quién escribió, no se sabe quién era este Diogneto, pero esto que te voy a poner es un escrito de un incrédulo, de alguien que no cree en Dios, refiriéndose a los cristianos de aquella época del siglo II. Y fíjense qué dice. Dice, ellos pasan sus días sobre la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes prescritas y al mismo tiempo las superan con sus propias vidas. Te lo voy a repetir. Ellos pasan sus días sobre la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes prescritas y al mismo tiempo las superan con sus propias vidas. Esto es el comentario de un incrédulo refiriéndose a los cristianos. ¿Te parece increíble? ¿Qué testimonio estaban dando ellos que un incrédulo decía, ellos son ciudadanos del cielo y superan las leyes prescritas con sus propias vidas? Pregunta incómoda, muy incómoda. ¿Se podrían referir ahora a nosotros, los cristianos, de la misma forma que se refirieron a los del siglo II? Sé que como iglesia vamos a responder al llamado de Dios. Dentro de 8 días que sea nuestra responsabilidad ir a votar, a que lo hagamos de buenas, que lo hagamos con gozo, por quien deba de hacerlo. Infórmate, ve dónde te toca votar, ve quiénes van a ser los que van a ser votados y toma la decisión. ¿Puedes que darnos luz? Pues si necesitas orientación, el Espíritu Santo te la va a dar. Créemelo, así va a ser. Pero salgamos a ejercer nuestro voto obedezcamos a Dios, obedezcamos las leyes de nuestro país. Hagámoslo. No dejemos de hacerlo. Que dentro de poco se vuelva a hablar de esta manera como los cristianos del siglo II. La primera vez que leí esto dije, ay, me puse triste y a la vez también el reto de decirle, quizá no puedo, no vamos a cambiar toda la iglesia, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque le agrada a Dios. Y hagámoslo. Hagámoslo, no dejemos de ejercer nuestro derecho. Y es una obligación, no tiene consecuencias, pero ya vimos lo que pasa realmente en el reino de los cielos. ¿Qué vamos a hacer? Y precisamente sobre de esto hablando,
para que no tengamos excusa. Dentro de 8 días vamos a suspender la reunión. Aprovecha esa hora, si es que no te da tiempo por nada, pues bueno, vamos a tener una hora libre en la que no vamos a tener una plática para la que podamos ejercer nuestro voto. Hagámoslo. Y quiero retar a la congregación, bueno, también a los que están en redes sociales, si gustan hacerlo, a que nos manden una foto con su dedo que ya votaron. Los que quieran hacerlo, va a ser muy bonito verlo en nuestro WhatsApp, en las redes sociales, poniendo nuestro dedito. Porque aquí en México, para los que son extranjeros, ponemos una marquita en el dedo a los que ya votaron. Hagámoslo. Para que muy silenciosamente le estemos dando la gloria a Dios con ese dedo, diciendo, ya ejercí mi voto, ya hice algo que le agrada al Señor. ¿Estamos? ¿Quién quiere unir al reto? Qué buena onda. Ahí estamos. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.